Capítulo 29. El calor que emitía el cuaderno que tenía en los brazos disipó el frescor de la noche de principios de otoño. Jason se sorprendió al ver las palabras que de repente aparecieron frente a él. Alcancé el nivel principiante de reiteración gráfica. Has alcanzado el nivel novato de protección contra el mal. Obtuve un certificado de vigilante nocturno. Cumpliste el juramento de sereno en público y obtuviste el reconocimiento de las personas que te rodeaban, no menos de 10 personas. Para determinar la prerealización de la inauguración de un sereno. Si /diagonal no gastar 5 puntos de saciedad para la finalización de la inauguración de un sereno. Determinado que la saciedad es insuficiente, no se puede completar la inauguración del sereno. ¿Inauguración? Jason miró de un lado a otro el mensaje que apareció de repente. Antes de esto, siempre había pensado que el nombre de vigilante nocturno era solo una forma de llamar a un grupo especial de personas del lado misterioso. Pero el apuntador que tenía ante sus ojos le estaba diciendo que ser vigilante nocturno era una profesión. Para que uno pueda inaugurarse en esta profesión, se requiere una variedad de condiciones previas para completar la base, así como una cantidad considerable de saciedad para completar el punto crítico. Había muchas fundaciones que Jason conocía desde hacía mucho tiempo. Incluido el llamado certificado de sereno, que debía estar en el cuaderno que le había entregado su maestro. ¿Punto crítico? Jason no sabía qué se necesitaba para que la gente común completara el punto crítico, pero sabía que el requisito de 5 puntos de saciedad para completar un punto crítico no era fácil para la persona promedio. Entre ellos, podría estar la acumulación de formación adquirida durante un largo periodo de tiempo. También podría ser la guía de un mentor. O bien, podría ser ambas cosas para empezar. ¿Es este uno de los verdaderos rostros del lado misterioso? Jason no pudo evitar pensar. El lado misterioso era mucho más complicado de lo que imaginaba. No solo había monstruos feroces y campos de fuerza especiales, sino que también había sistemas utilizados para resumir todas estas fuerzas especiales. La profesión era la mejor encarnación de estos sistemas. Jason podía imaginarse perfectamente que debía haber muchos sistemas de fuerzas especiales de ese tipo dentro del extraño e impredecible lado misterioso. El vigilante nocturno definitivamente no era uno de tantos. Por ejemplo, la persona que su maestro estaba buscando. La otra parte también debe ser un cierto profesional. De lo contrario, sería difícil para un incompleto luchar contra un sistema completo. Y cómo fueron apareciendo otros profesionales. Entonces, ¿había profesionales naturalmente antagónicos? Varios pensamientos estaban surgiendo dentro de la mente de Jason. El lado misterioso ya era extraño al principio, pero ahora, desde el punto de vista de Jason, se estaba volviendo cada vez más peligroso. Sin embargo, esto ciertamente no afectó la determinación de Jason al elegir al sereno. Jason estaba muy seguro de que ya estaba en el juego. Nadie sabía qué le esperaba si continuaba avanzando. Pero ¿qué pasaría si él se echara atrás? Entonces no quedaría otra opción que el camino de la muerte. Necesito aún más saciedad ahora. Inauguración de sereno, 5 puntos. Protección contra el mal, 6 puntos. Y ahora, solo tengo un punto. Hay 10 vacantes para que Satiety las cubra. Y el nivel principiante de protección contra el mal es una de las condiciones previas para la inauguración del sereno. Entonces, si el nivel principiante de protección contra el mal requiere un punto más en comparación con la inauguración del sereno, esto explica. Jason, que estaba sumido en sus pensamientos, de repente sintió un mareo y su cuerpo empezó a tambalearse. Bandy, que estaba justo a su lado, lo detectó rápidamente con su mirada aguda y, con agilidad, se movió rápidamente para sostener a Jason. Jason, ¿cómo estás? El sheriff preguntó. Estoy bien, solo un poco cansado. Jason dijo la verdad. En este punto, Jason tuvo un nivel más profundo de comprensión de lo que significaba consumidor extremo de energía, como se señala en protección contra el mal. Ahora, se sentía como si acabara de completar un maratón completo y su cuerpo estuviera directamente vaciado de todo. Lo siento mucho. Bandy miró a Jason con expresión de disculpa y luego el sheriff le dio una garantía. Déjame el resto a mí. Esto era algo en lo que Jason podía confiar. Creía que Bandy, que había recuperado la cordura, era confiable. Sin más dilación, asintió. Necesito tomar un pequeño descanso. Dijo Jason. Por supuesto.
Bandy inmediatamente hizo un gesto a un agente que estaba de pie a un lado. Un momento después, un carruaje se detuvo frente a Jason. Y, como medida de precaución, además del policía que maniobraba el carruaje, había otros 2 policías, así como un detective. Nadie se opuso al arreglo de Bandy. De hecho, después de presenciar ese extraño pero mágico incidente detrás de escena que tuvo lugar hace unos momentos, su respeto por Jason, una vez más, aumentó un nivel. Hasta cierto punto, incluso podría ser una especie de miedo. Miedo derivado de lo desconocido del lado misterioso. Jason sintió el cambio. Pero no dio más explicaciones. Después de todo, en términos del lado misterioso, él era simplemente un recién llegado, que no podía ser más nuevo de lo que era. O, para ser más precisos, era un novato. Después de regresar al dormitorio de solteros y agradecer al detective y a los agentes por acompañarlo de regreso, Jason cerró todas las puertas y ventanas. Se recompuso y revisó minuciosamente la habitación antes de acostarse en la cama. En el momento en que su cabeza tocó la almohada, el cansancio del agotamiento ahogó a Jason como olas de marea. Al momento siguiente, Jason cayó en un sueño profundo. El frío escalofriante hizo que Tic, que se encontraba en estado de coma, se estremeciera. Poco después, se despertó sobresaltado. Inconscientemente, Tic quería sentarse. Pero solo entonces se dio cuenta de que no solo estaba amordazado, sino también atado. Tenía las 2 manos atadas a la espalda y una cuerda que iba desde las muñecas hasta los dedos lo mantenía atado firmemente. Luego, la cuerda se extendió hasta los tobillos y, una vez más, la cuerda fue tirada con fuerza, obligando a su cuerpo a adoptar una forma curva invertida. No había necesidad de hablar de sentarse en absoluto. Querer moverse un poco ya era extremadamente difícil para él. ¿Qué pasó? Tic estaba perplejo, pero luego su mente recuperó la claridad. Cuando los recuerdos volvieron a la superficie, la expresión de Tic se volvió excepcionalmente espantosa. Recordó la escena anterior, una enorme sombra oscura se estrelló de repente contra el carruaje y agarró al caballo de un solo golpe. Le arrancó la mitad del cuerpo de un mordisco. Luego, el monstruo agarró al propio Tic. ¿Estoy capturado? Terminaré como Panke, Kurtz, Hoffe y Tar. Tic también sabía un poco sobre el ciclo de una vez cada 3 días e información sobre la venganza por Kalina. Fue que a Tic nunca se le había pasado por la cabeza que tendría que pasar por todos esos encuentros. ¿Por qué? Pensó que lo había mantenido todo suficientemente oculto. No había forma de que alguien pudiera saber sobre ese incidente. O mejor dicho, los que lo sabían ya estaban muertos. De repente, la cara de Tic cambió. Pensó en el lado misterioso. Pensó en la gente del lado misterioso que se rumoreaba que podía conversar con los muertos. Dado que la otra parte podía facilitar las actividades de los muertos, ¿podría ser que también pudiera comunicarse con las almas de los muertos? Cuanto más pensaba en ello, más crecía su miedo. Cuanto más pensaba en ello, más miedo sentía. Tic no pudo evitar temblar por todas partes. Y en ese momento, una mueca de desprecio se escuchó de repente detrás de Tic. ¿Qué es lo que te causa miedo? ¿De qué tienes miedo, otra vez? La voz estaba llena de sarcasmo. Sollozo, sollozo, sollozo. Tic quiso decir algo en voz alta, pero, con la boca amordazada, lo único que se escuchaba eran gemidos inexplicables. Colocando su cuerpo en forma de arco, intentó darse la vuelta para poder mirar directamente a la persona que conocía su secreto y rezarle. Pero, al instante siguiente, una bota lo pisoteó por la espalda y lo inmovilizó contra el suelo. Todo el ser de Tic era como una lombriz de tierra a punto de partirse en 2. Hizo todo lo posible por arquear el cuello hacia arriba. Sus ojos estaban llenos de súplica y las lágrimas fluían sin cesar. Esto hizo que el dueño de esa voz indiferente volviera a burlarse. No te preocupes. Todos recibirán lo que merecen. Cada uno de ustedes. Olvídate de intentar escapar. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 30. A través de las cortinas, los rayos del sol brillaban sobre el rostro de Jason. El calor despertó a Jason del sueño muy rápidamente. Y luego sintió las punzadas del hambre. Aparentemente, debido a que había despertado con el talento de un depredador, Jason se dio cuenta de que no solo podía comer mucha más comida que antes, sino que también podía digerir la comida muy rápidamente.
De acuerdo con su capacidad alimenticia anterior, sería suficiente si no hubiera sufrido indigestión después de haber comido tanto el día anterior. No había necesidad de hablar de sentir hambre en absoluto. ¿Pero ahora? Gruñido. Se escuchó un rugido atronador que provenía de su estómago. No dudó ni un segundo. Impulsado por el hambre, Jason se levantó rápidamente de la cama, se lavó y abrió la puerta para salir. En la cocina de su habitación no había nada para comer excepto agua. El único poco de pimienta negra que quedaba se utilizó íntegramente en los perros pardos. Y tampoco en el dormitorio de la policía se ofrecía desayuno, ayer Jason ya se lo había pedido a Finch. Aquí ocurrió lo mismo. También se propuso averiguar qué lugares de los alrededores ofrecían menús de desayuno que merecieran la pena visitar. A la salida, intercambió saludos con detectives y agentes. Jason salió rápidamente de la comisaría y se dirigió directamente a uno de los caminos secundarios, como le había descrito Finch. Desde lejos, Jason percibió un ligero olor a comida. Después de doblar la esquina de la calle, pudo ver la tienda de alimentos Yannan, que estaba rodeada por una gran multitud. El nombre puede llevar las palabras tienda de alimentos, pero en realidad era un vendedor ambulante. El jefe era un hombre tullido, de mediana edad. Tenía una cabellera rala y los signos del envejecimiento eran evidentes en su rostro. Pero parecía muy amable cuando sonreía. ¿Qué necesitas? Papas fritas o patatas fritas, café o sopa de guisantes, o sándwiches, pastel de carne, aquí también tengo anguila salada y arenque a la parrilla. Por supuesto, también puedes elegir entre las tartas de mantequilla y el pan de jengibre, así como el plato fuerte del día, la piña. La otra parte preguntó con gran entusiasmo cuando vio a Jason caminando hacia él. Primero, Jason asintió y también extendió su saludo a la otra parte. Luego, sus ojos recorrieron la pizarra que estaba colocada frente al camión de comida. Los siguientes elementos fueron enumerados en el tablero. Papas fritas, una moneda de 10 centavos de cobre. Sopa de café o de guisantes, 2 monedas de 10 centavos de cobre. Sándwich o pastel de carne, 3 monedas de 10 centavos de cobre. Anguila salada, 1 gramo de cobre y una moneda de 10 centavos de cobre. Arenque a la parrilla, 1 gramo de cobre. Tarta, completa con una ración completa de frutas 6 gramos de cobre. Pan de jengibre, 5 gramos de cobre y 2 monedas de 10 centavos de cobre. Piña, 1/4 de pétalo 8 gramos de cobre. Era tal como había dicho Finch, las cosas aquí eran atractivas en precio y calidad. Según la preferencia del público en general, la mayoría elegiría el sándwich o el pastel de carne, acompañados de café o sopa de guisantes. Si fuera necesario, añadirían una ración extra de patatas fritas. El gasto total sería de 1 gramo de cobre y 2 monedas de 10 centavos de cobre. Para un hombre sano y adulto considerado apto para trabajar en Road City, un gasto así no sería costoso. Pero Jason observó que las personas que se encontraban reunidas frente al puesto miraban la pizarra con expresión vacilante. Muchos de ellos incluso se tocaban los bolsillos. Estaba muy claro que, incluso si el costo no era tan grande, era lo suficientemente significativo como para hacer dudar a estos hombres con ropa decente. Después de todo, necesitaban mantener a sus familias. En casa tenían padres, esposas, hijos o incluso hermanas. Jason no tenía estas consideraciones, pero también tenía que ser prudente a la hora de gastar. Porque necesitaba comprar algunas especias necesarias para cocinar la comida. Y los precios de esas especias eran relativamente caros. 5 raciones de pasteles de carne, 2 raciones de sopa de guisantes y una anguila salada. Jason empezó a ordenar. Luego contó 6 gramos de cobre y se los entregó al jefe. ¿Estás comprando el desayuno para tu familia? ¡Qué familia tan próspera y en crecimiento! Debes ser el hijo mayor de la familia. ¿Cuántos hermanos y hermanas hay en la familia? El jefe recibió el pago y no paraba de elogiarle mientras preguntaba entre risas. Jason no dio ninguna explicación y prefirió permanecer en silencio. Y, después de recibir una gran bolsa de comida, se dio la vuelta y se fue. Después de girar al final del camino, Jason sacó un pastel de carne, lo convirtió en un panecillo y se lo metió en la boca de inmediato. La piel exterior estaba crujiente, mientras que el relleno de carne del interior contenía la cantidad justa de aceite y jugo. Definitivamente era una de las comidas que a la gente le gustaba. El sabor era realmente muy bueno, sobre todo si lo comía con una sopa de guisantes ligeramente salada. Y los aros de cebolla de la sopa sorprendieron a Jason.
La anguila salada tenía una textura gelatinosa y las espinas todavía estaban intactas. Cuando le quitaron todas las espinas, Jason hizo rodar la anguila dentro del pastel de carne y se lo metió todo a la boca. El sabor era bastante bueno. Tanto el pescado como el cerdo eran tipos de carne con diferentes texturas. Jason disfrutó muchísimo saboreándolos después de cubrirlos con sal. Había pasado mucho tiempo desde que había comido un desayuno tan abundante. ¿En la ciudad sin sueño? Siempre eran rebanadas de pan seco y agua natural. Luego, según lo había planeado, Jason se dirigió a la tienda de especias. Partiendo de la premisa de que se le permitía utilizar especias, a Jason definitivamente no le importaba mejorar el sabor de la comida. La tienda de especias estaba en Kansas Street. Caminar hasta allí supondría perder una buena cantidad de tiempo. Jason tenía intención de dar un paseo en el transporte público de la ciudad, el coste era reembolsable. Se lo había preguntado a Bandy de antemano. Y justo enfrente de la comisaría había un transporte público que podía llevarlo directamente a Kansas Street. Jason se quedó allí y esperó tranquilamente el transporte público. Aproximadamente 3 o 4 minutos después, un carruaje público tirado por 2 caballos apareció en el campo visual de Jason. A diferencia de los vagones privados, las cabinas de los vagones públicos eran mucho más grandes, pero también mucho más sencillas. Para subir al vagón, se podía hacerlo desde un lateral de la cabina o desde la parte trasera de la misma. En el interior de la cabina había tablones de madera clavados en círculo a lo largo de las paredes de la cabina que actuaban como asientos para los pasajeros. Por supuesto, la puerta de la parte trasera de la cabina también tenía una disposición similar. Aunque era un poco molesta, todavía podía sentarse una persona más y eso significaba una cantidad extra para coleccionar. Con el tiempo, ese sería un ingreso objetivo. El vagón completo probablemente tenía capacidad para acomodar entre 6 y 8 personas de tamaño medio. Las tarifas de los carruajes se calculaban según las estaciones, desde la estación de policía hasta Kansas Street se necesitaban 1 gramo de cobre y 2 monedas de 10 centavos de cobre. No se consideraba barato, por lo que no era lo que la mayoría de la gente elegiría si tuviera que salir. ¿Y qué pasa con los ricos? Naturalmente, estas personas eligieron vehículos privados. El carruaje se estaba apartando lentamente, pero sin esperar a que el cochero lo detuviera por completo, una figura abrió la puerta, saltó del carruaje y corrió directamente a la estación de policía. El lugar donde la otra parte había saltado del carruaje estaba a solo 1 metro aproximadamente de Jason. Por lo tanto, Jason pudo ver claramente que la otra persona era una dama y tenía un rostro hermoso. Esta cara estaba llena de pánico y miedo en ese momento. Jason miró fijamente la espalda del otro grupo de manera estupefacta. Pero no fue por la apariencia de la otra persona. Fue por el aroma de la comida. En el cuerpo de la otra persona, Jason olió el leve aroma de la comida. Ese aroma era mucho más tentador que el de un submarinista. Trago. Jason tragó saliva y cambió de planes inmediatamente. Ignoró el carruaje que se había detenido frente a él. Se dirigió hacia donde se encontraba la dama y la persiguió. Cuando Jason entró en la entrada de la estación de policía, vio a una señora agarrando el brazo de un joven agente y gritando fuerte. ¿Dónde está el jefe Bandy? ¿Dónde está el jefe Bandy? Quiero verlo. Su voz estaba ronca. Ni siquiera sus gritos y llantos conseguían cambiarlo. Y parecía que su voz ronca era el resultado de que ella misma gritaba hasta el punto de agotarse. Señora, ¿qué pasó? Por favor, tranquilízate. Esta es la comisaría. Garantizaremos vuestra seguridad. El joven policía estaba tranquilizando a la dama. Pero esto fue completamente inútil. La otra parte seguía repitiendo una y otra vez, quiero ver al jefe Bandy. Esto dejó al joven policía muy indefenso. En primer lugar, Bandy se había quedado dormido al amanecer, lo que significa que no habían pasado ni 2 horas desde entonces hasta ahora. Además, conseguir que alguien avisara a Bandy al azar sin siquiera pasar por el registro normal no parecía adherirse al proceso de tramitación de un caso. Y fue entonces cuando Jason se acercó. El joven policía lo saludó inmediatamente. Buenos días, Jason, mi señor. Buen día. Después de responderle al joven policía, Jason miró a aquella dama. Contuvo el instinto de tragarse la saliva que se le segregaba rápidamente en la boca y esbozó una sonrisa muy sincera. Señora, tal vez pueda ayudarla. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.
Capítulo 31. La sonrisa sincera de Jason logró calmar a la dama frente a él y ella comenzó a tranquilizarse. Por supuesto, más que eso debería deberse al título honorífico de su señoría que el joven policía mencionó en su saludo. ¿Eres el reemplazo del jefe Bundy aquí? La señora miró a Jason de arriba abajo. Había cierta desconfianza en sus ojos cuando vio el rostro joven de Jason. Cada uno es único. Ya sea yo, Bundy, o tú, mi señora. A todos nos pasa lo mismo. Es por eso que no puedo reemplazar a Bundy. Jason mantuvo su sonrisa y deliberadamente habló mucho más lento. Era como si fuera un cazador que estaba preocupado por asustar a su presa. Así que, tan gradualmente como pudo, dijo, pero como acabo de decir, tal vez pueda ayudarte. Especialmente cuando estás lidiando con una situación que la gente común no puede comprender. Después de que Jason dijo la última frase, la dama inmediatamente aflojó su control sobre el joven policía, ya que quería agarrar a Jason para pedirle ayuda. Pero justo antes de que su palma estuviera a punto de establecer contacto con la manga de su camiseta, Jason dio un paso atrás sin ningún indicio evidente de movimiento y evitó su tirón. A Jason no le gustaba que lo tocaran los extraños. Aquella señora no logró agarrar las mangas de Jason en su primer intento, pero eso no le impidió abrir la boca para dar cuenta de su visita. Por favor, ayúdame. Mi marido también es policía. Me dijo que, si sufriera algún accidente, siempre podría buscar al jefe Bundy. Eso fue lo que dijo la otra parte. ¿Algo así? Jason lanzó una mirada inesperada a la dama que tenía frente a él. No esperaba que la otra parte tuviera tal identidad. ¿Tu marido es? Jason preguntó. Mi marido es Tick. La señora respondió. Tick. El policía que fue atado y llevado por el Vengador. De repente, el rostro de Jason se puso serio. No esperó a que la señora hablara de nuevo ni tampoco a que hiciera nada más. Simplemente le dijo al joven policía, quiero hablar con esta señora, ¿hay alguna sala de interrogatorio libre? Además, espero que Bundy también pueda estar allí. Jason era muy consciente de que la desaparición de Tick era ahora la única pista del caso Kalina. O más bien, fue un gran avance. En momentos como este, más vale que Bundy esté ahí. No fue solo porque Bundy era más hábil al hacer preguntas, sino también porque Tick era el subordinado de Bundy. Comprendido. El joven policía hizo una seña a su compañero de servicio y luego corrió al dormitorio de la policía. Y el otro agente, que se quedó atrás, llevó a Jason y a esa señora a una de las habitaciones dentro de la estación de policía. Después de hacer un gesto para que la señora tomara asiento, Jason no cerró la puerta, sino que esperó en silencio a que llegara Bundy. Durante este tiempo, Jason observó en silencio a esta señora que se hacía llamar la esposa de Tick. Su ropa no estaba hecha de tela burda. Jason no podía decir de qué material en concreto estaba hecha, pero las mangas, así como los bordes de su falda, estaban forrados con encaje. Esta falda tenía que ser bastante cara. Sus pies calzaban un par de zapatos de cuero con tacones, probablemente de piel de vaca. Y, al igual que la falda que llevaba, el precio de esos zapatos también haría estremecerse a las familias comunes. Y el anillo que llevaba en el dedo anular izquierdo probablemente era de oro. Por lo que se ve, su peso no sería inferior a 4 gramos de golf. Un equipo de semejante calibre no era algo que un simple policía pudiera permitirse. Jason estaba completamente seguro. Porque ya le había preguntado a Finch antes. Finch era considerado un agente de alto rango, pero su salario semanal era de tan solo 10 gramos de plata. No tenía que preocuparse por su alojamiento. Pero, partiendo de la premisa de que necesitaba asegurarse el sustento de sus comidas básicas, queriendo acumular lo suficiente para igualar el precio del atuendo de esa dama, necesitaría al menos un año, o incluso más. A Finch le pasó lo mismo. Un agente corriente como Tick tardaría aún más. En cuanto a esta señora frente a él, ¿qué pasaría si ella fuera alguien que saliera a trabajar? Jason no podía ver ninguna señal que indicara que la otra parte era alguien que tenía un trabajo. Sus manos eran blancas, sin callos. Su rostro no estaba en lo más mínimo curtido por el clima, y no mostraba señales de penurias en su vida. Era completamente creíble que alguien dijera que era una dama noble que vivía una vida de privilegios. Por supuesto, la otra parte no era ciertamente de origen aristocrático. No era solo porque la otra parte no tenía un temperamento similar al de los aristócratas.
Si hubiera pertenecido a una familia aristocrática, le habría resultado imposible aparecer aquí sola. O en otras palabras, la dama simplemente no aparecería aquí en absoluto. Una empleada doméstica o ama de llaves sería la mejor candidata. ¿Una riqueza que no se ajustaba a su identidad? Jason pensó para sí mismo en secreto. Camina lentamente, camina lentamente, camina lentamente. Entre el sonido de pasos, Bandy apareció al final del pasillo. Aunque tenía los ojos enrojecidos, parecía bastante vigorizado. Obviamente, había usado agua fría para recuperar la sobriedad rápidamente. Bandy amplió sus pasos y entró rápidamente en la sala de interrogatorio. Después de un saludo realizado mediante un simple contacto visual, este sheriff sacó una silla y se sentó frente a la autoproclamada esposa de Tick. Entre los dos había una mesa larga. Después de cerrar la puerta, quedaron completamente encerrados entre las cuatro paredes de la habitación. La lámpara de aceite sobre la mesa era la única fuente de luz de la que disponían. Bandy levantó la mano para ajustar la luz al máximo. Jason levantó una ceja ante este movimiento. Esta no era, en ningún sentido, la actitud que se debía mostrar hacia la esposa de un subordinado, sino que, en un sentido real, era el trato que se daba a un convicto que estaba siendo interrogado. ¿La otra parte era un impostor que falsificaba su identidad? No está bien. Una mentira así quedaría al descubierto al menor empujón. La otra parte no podía ser tan ignorante. Además, tan pronto como apareció Bandy, la otra parte obviamente se sintió aliviada. Al parecer la otra parte reconoció a Bandy. Bandy, por el contrario, no mostró ninguna reacción. Entonces, la otra parte probablemente había escuchado la descripción detallada de Bandy de Tick. Jason observó todo desde la barrera. Bandy abrió la boca y empezó a hacer preguntas. ¿Dijiste que eres la esposa de Tick? El sheriff preguntó en voz baja y profunda. Sí. La señora que estaba frente a él pareció reconocer a Bandy y le respondió con la debida honestidad. Imposible. Hasta donde yo sé, Tick no está casado. La voz de Bandy se elevó un poco más. Estamos casados. En el ayuntamiento siempre puedes ir a echarle un vistazo. Es solo que... Cuando nos casamos no se lo dijimos a nadie. La mujer que estaba frente a Bandy replicó de inmediato, pero al momento siguiente inclinó la cabeza y pareció tener un poco de miedo de mirar a Bandy a los ojos. ¿Por qué no quisiste contárselo a nadie? Bandy preguntó. La señora se quedó en silencio inmediatamente. Bandy hizo la misma pregunta 3 veces seguidas, pero la otra parte no le respondió en absoluto. ¿Sabías que Tick está desaparecido? Bandy cambió la pregunta y utilizó una elección de palabras más eufemística. Sí, lo sé. La otra parte asintió. Y después de obtener la respuesta que quería, Bandy golpeó con fuerza la mesa. Estallido. ¿Cómo puedes saberlo? Di la orden de sellar todas las noticias sobre esto. Bandy gritó. El estruendo y el grito asustaron a la mujer que estaba frente a él, que saltó de su asiento. Su cuerpo se estremeció y parecía estar al borde de las lágrimas cuando dijo, por favor, ayúdenme. Sálvame. Se los ruego. Esto hizo que Bandy se sintiera bastante indefenso. Después de todo, la otra parte no era el verdadero criminal. Inconscientemente, Bandy miró a Jason. Jason, que había estado observando en silencio desde un costado, se sentó derecho y miró a la persona que tenía enfrente. Luego, preguntó lentamente, ¿conoces a Kalina? Inmediatamente, esta autoproclamada esposa de Tick tembló de la cabeza a los pies. Pero la señora inmediatamente negó con la cabeza. No, no lo sé. Su tono sonaba casi resuelto y decisivo. Oh. Jason tenía dudas. Levantó la mano, perplejo, señaló detrás de ella y preguntó, si no la conoces, entonces, ¿por qué está detrás de ti? Capítulo 32. Ah. La señora soltó un grito. Después de escuchar lo que Jason tenía que decir, la otra parte, que ya estaba bastante asustada, se derrumbó y se desplomó debajo de la mesa, temblando de miedo. Kalina, déjame ir. No hice esto a propósito. No quería. Solo quería hacer una fortuna. Déjame ir. La señora gritó y suplicó. A veces la muerte no significa el final. Podría significar un nuevo comienzo. Pero para algunas personas, es terrible. Si estás dispuesta a contármelo todo, puedo ayudarte.
Pero si quieres ocultarlo, te entregaré a Kalina. Estoy segura de que ella estará contenta. Jason dijo suavemente. Fue ese tipo de indiferencia, combinada con una determinación incomparable, lo que hizo que pareciera que realmente era Kalina. Incluso el Sheriff Bundy empezó a sospechar que Kalina realmente estaba allí y comenzó a frotarse los ojos constantemente. Dado que la mujer que decía ser la esposa de Tick tenía comida con ella. No, era el rico aroma del lado misterioso. Ella debe haber encontrado ciertos eventos. Debido a esto, la otra parte estará extremadamente asustada. Este será un buen avance. Y a Jason no le importó elegir esto como un medio para lograr un gran avance. Presumiblemente. A Kalina tampoco le importaría. Bajo la intimidación de Jason, la mujer, que decía ser la esposa de Tick, se acurrucó debajo de la mesa y finalmente soltó la boca. Lo diré. Lo diré. Soy la doncella de la máscara de luna. Allí conocí a Kalina. Cuando mencionó a Kalina, comenzó a temblar aún más y su voz vaciló. Máscara de luna. Jason y Bundy se miraron, ambos viendo la inquietud del otro. Ninguno de los dos había olvidado lo que había sucedido en la máscara de la luna. Especialmente Jason, incluso en ese momento, cuando pensaba en los cadáveres sonriéndole al unísono, todavía podía sentir escalofríos en la columna. Kalina es diferente a las demás personas que ya han aceptado su destino. Siempre intenta escapar, aunque cada vez que la pillan le den un duro castigo. El jefe ha perdido la paciencia. Va a ejecutar a Kalina. Kalina también pensó que era mejor morir que vivir en el club. La otra persona siguió hablando. Al principio, su voz era tan suave como un chillido, pero, poco a poco, el volumen comenzó a subir. Ya que elegiste morir, ¿por qué no puedes dejarme usarlo? Arrojé silenciosamente la llave correspondiente a la mazmorra y planté las drogas durante la cena de los guardias de la mazmorra. Kalina escapó. Esta vez, huyó lo suficientemente lejos. Huyó a la comisaría. Ella logró pedir ayuda. Entonces, Tick le contó todo al jefe. Él recibió una gran recompensa y yo por fin puedo dejar de trabajar como empleada doméstica. Nos casamos en el apartamento de Harris. Tenemos nuestra propia casa, donde el ambiente es elegante, la ley y el orden son confiables y estamos lejos de los barrios bajos. En el futuro tendremos nuestro propio hijo. Definitivamente será un niño inteligente y lindo. Su voz aguda se suavizó como si estuviera experimentando el mejor y más maravilloso sueño de su vida. ¡Qué colorido era! ¡Qué deslumbrante fue! ¡Qué cautivador fue! Al fin y al cabo, fue construido sobre un esqueleto llamado Kalina. Debería ser tan colorido como lo era, ya que usaba la vida como sus nutrientes. Después de escuchar el dolor de Kalina, ¿estás de luto desesperadamente ahora? Estaba en una situación desesperada, entonces se enfrentó a la esperanza, pero luego volvió a enfrentar la desesperación. ¿Sabes cómo se siente? ¿Tú? Por supuesto que no. Has estado inmerso en tus sueños durante mucho tiempo. Jason miró con ojos severos como la esposa de Tick estaba acurrucada debajo de la mesa, mientras Bundy tenía una expresión horrible en su rostro. El sheriff no esperaba que esto sucediera con el caso de Kalina. El sheriff apretó los puños y sus nudillos temblaron. Si Tick hubiera estado frente a él en ese momento, definitivamente lo habría golpeado y luego lo habría arrojado a prisión para hacerle entender lo que había hecho mal. Asimismo, el sheriff también entendió por qué el vengador era tan cruel. Porque, con todo lo que había sufrido Kalina, ¿cómo se podría resolver la ira y el odio de la otra parte si no hubieran recurrido a este extremo? Sin embargo, esto no significaba que el sheriff lo dejaría ir. Bundy nunca olvidaría sus responsabilidades. Al igual que no dejó ir a la mujer que estaba debajo de esa mesa. Estás bajo arresto. Por participar en el asesinato de la señora Kalina. El sheriff anunció. Pero a la mujer no le importó. Seguía riendo, completamente inmersa en su sueño. Jason se puso en cuclillas. Observó atentamente su rostro de felicidad. Luego dijo fríamente, Kalina vino a verte. De repente, la felicidad en su rostro se congeló y ella comenzó a derrumbarse, sin dejar nada atrás excepto pánico. ¡Ah! Ella gritó de nuevo. Ignorando ese grito, Jason se giró y caminó hacia la sala de interrogatorio. Bundy le siguió de cerca. La puerta estaba cerrada y los gritos quedaron amortiguados. En el pasillo,
Los dos permanecieron en silencio. Bandy inconscientemente quería sacar su querida pipa, pero cuando extendió los brazos para cogerla, se dio cuenta de que su pipa estaba rota debido al ataque de la noche anterior. Maldita sea. Bandy maldijo en voz baja. Nadie sabía qué era lo que maldecía este sheriff. Tras respirar profundamente varias veces, el sheriff se obligó a centrar sus pensamientos en el caso de Kalina. Jason, mencionaste anteriormente que ella se había topado con algunos fenómenos que serían difíciles de comprender para la gente común. Bandy preguntó. Sí. Debería haber sido hace algún tiempo. Jason asintió y luego, sin esperar a que Bandy continuara, adivinó lo que el sheriff quería preguntar. El Vengador, la está atormentando. El olor del lado misterioso de su cuerpo fue suficiente para demostrar que había estado expuesta a los fenómenos misteriosos a corta distancia. Bajo esa premisa, habría sido fácil para el Vengador matarla, pero no lo hizo. Porque la muerte es un castigo demasiado generoso para ella. Dijo Jason, mirando nuevamente en dirección a la sala de interrogatorio sin la más mínima piedad en sus ojos. Luego respiró profundamente y continuó. ¿Estás listo? El Vengador la torturó. Tomarán medidas pronto. De repente, Bandy reaccionó al instante. No fue con buenas intenciones que los Vengadores le permitieron entrar a la comisaría. Solo querían vivir la misma experiencia que Kalina. Al principio le dio falsas esperanzas, pero luego las destruyó de un solo golpe y la empujó a una desesperación aún más profunda. Dejarla tener miedo y sufrir era lo que los Vengadores querían. Fue solo que el Vengador no esperaba que Jason pudiera captar el avance y obtener conocimiento de todo. Y esta sería su oportunidad. La oportunidad de capturar al Vengador. Pensando en esto, Bandy inmediatamente se animó. ¿Qué debemos hacer? El sheriff preguntó. Después de pensarlo un momento, Jason preguntó, ¿tienes una bomba? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.